Hablamos en buenas horas del informe de madurez del comercio de Canarias y lo vamos a hacer con Antonio Luis González, presidente de FEDECO, la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal saludar a Antonio Luis de hablar del sector del comercio, siempre preocupados y ocupados en Canarias? También por la pequeña y mediana empresa, por la economía, por las grandes empresas y por el sector sobre todo, ¿no?, de empresarial, porque sin duda, bueno, vivimos del turismo gran parte, pero también no podemos olvidar la importancia que tiene pues esas empresas y ese comercio en Canarias de diferentes ámbitos. Para comenzar, el informe del que hablaba, ese informe de madurez del comercio de Canarias, si lo sintetizamos en un titular, ¿qué nos puede ofrecer ese informe? Hombre, complicado, ¿vale? Más que nada porque el informe como tal y los anexos pues son más de 240 páginas, con lo que quedarnos con un titular, pues por sintetizar mucho, pues sería una radiografía del estado de cómo está en la actualidad ese pequeño y mediano comercio en nuestro archipiélago. Yo creo que sería un poco la frase que lo puede sintetizar todo. Ahora bien, dentro hay mucha tela que cortar. Claro, y dentro de ese estado se encuentra saludable, gravedad, tenemos que ingresar en la UCI, porque ahí también ya tenemos que ver los diferentes estados del comercio, ¿no? No, a ver, en principio se ha creado un índice ponderado, en el que lo que hemos intentado es, en función de 0 a 100, ¿vale? Pues dar los diferentes tramos. Los diferentes tramos, pues sería de 0 a 39, madurez baja; de 40 a 59, madurez media-baja; 60 a 74, madurez media; 75 a 89, lo que sería madurez media-alta; y a partir de 90 a 100, madurez alta. A partir de ahí ya por islas, el reparto como tal, pues Tenerife y Gran Canaria, pues son las dos que tienen mayor índice de madurez comercial, con Gran Canaria un 64 y Tenerife un 62. A partir de ahí, a nivel de, sobre todo por el arrastre que tiene el turismo en la Fuerteventura y en Lanzarote, estamos hablando que son 58 y 59. Las Islas Verdes, La Palma 50, La Gomera 46, El Hierro 48 y La Graciosa 42, que ha sido la primera vez que hemos incorporado datos de La Graciosa. A ver, este tipo de informes no se hacen en 15 días, ¿vale? Sino que es la labor de meses de investigación, de poder hablar con representantes empresariales, en este caso, en la isla de Lanzarote, y remitirnos a que empresas que están implantadas o que tienen trabajo directo en La Graciosa, pues puedan cumplir con los estándares y puedan Claro. cumplir con los cuestionarios a hacernos llegar, por lo que en la media ponderada, pues esa media ponderada la hemos sintetizado en un 58%. Eso implica pues una madurez media baja, pero justita, ¿no? Casi madurez media. Entonces, para traducirlo sin datos, la situación real del comercio minorista del archipiélago, ¿cuál sería? ¿Se encuentra en un punto maduro? Digamos, a lo mejor necesita renovación. ¿Cuál sería la traducción Pero exacta? el 54% más o menos viene a ser, digamos, un nivel adecuado de digitalización. Lo que es a nivel de comercio electrónico, sí es la situación bastante deficiente. Más que nada porque prácticamente un 26% es quien alcanza esa cota, ¿vale? Con lo que necesitamos muchísima más inversión en comercio electrónico en todas las índoles, ¿vale? Y una integración, ¿vale? De los datos, de la toma de datos, de la información que tenemos con el cruce de datos. Estamos hablando desde tener un TPV que no sea, si me permites la broma, analógico, ¿vale? Sino que ya sea formato Wi-Fi, o que esté conectado con una plataforma, o simplemente llevar el stock de los establecimientos pues con un CRM que pueda incluso volcar datos de facturación o volcar datos comerciales y pasarlos a contabilidad, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, son diferentes facetas las que hemos valorado, y no todas pesan lo mismo. Por lo tanto, realmente es muy complicado de hacer un diagnóstico. Por eso te decía, hacer una radiografía, ¿no? Si Claro. me permitía la frase.
Temas como, por ejemplo, que nos ha destacado es digamos, las cuestiones que nos han planteado a nivel de la implicación del Verifactum, ¿vale? Un sistema que, pues en diciembre, el gobierno lo ha ampliado un año más, pero el problema es que era imposible de meter a camino que todas las empresas entraran, ¿vale? Entonces, nos queda un año para que esa digitalización pues, sea más real y el índice aumente. Problemas con, por ejemplo, nos hemos encontrado detectado cosas que las entendíamos como ya superadas, ¿no? Pero el reglamento de protección de datos, ¿vale? Cosas que se entienden que ya están más que superadas. O comercios que ni siquiera tienen un correo electrónico o no tienen presencia en Internet. Ya no estamos hablando de tener una página web o ya no estamos hablando de redes sociales a nivel corporativo. No, no. Tener un simple correo electrónico. Es decir, entonces, hay una heterogeneidad que la verdad que es bastante complicada de pautar y es un poco el trabajo que nos hemos encomendado y que la verdad que estamos bastante satisfechos porque ha sido el trabajo de casi unos 8 meses casi de trabajo, porque hemos ido isla por isla, colectivo por colectivo, sector por sector, no solamente lo que se entiende comercio, hemos intentado pues eso, darle injundia, darle miga, ¿no? Entonces, claro, al final llegar al resumen que te hice, ¿vale? Pues desgraciadamente han sido horas de trabajo, horas de estudio, horas de filtrar datos, de cruzar datos y que al final, bueno, pues han dado como resultado pues el parto que acabas de ver. Efectivamente. Bueno, y en ese parto hay alguno de los nacidos que digamos que haya nacido pues sitemesino, que le cueste un poquito más salir, que vean ustedes que ese comercio minorista está pasándolo mal respecto a los otros. A ver, como tal, todo aquel que no se haya digitalizado, o sea, no voy a entrar en detalle dato a dato porque me parecería un poco absurdo, es decir, sí te hablaría de más de sectores, ¿vale? De todos los sectores que tienen un trato directo con el turismo, tienen muchísima mayor porcentaje, mayor grado de desarrollo, ¿vale? Todos aquellos que no, háblese. Un dato que nos llama mucho la atención es, por ejemplo, el ferretería, ¿vale? Por lo tanto, necesita una mayor, la parte de integración para, pues eso, no quedarse atrás. Pero independientemente de eso, todo aquel que tiene interacción a nivel comercial, todo aquel que desarrolla su labor interactuando con el turismo, todos esos tienen un nivel superior de 3, 4, 5 y hasta incluso hasta 10 puntos por encima de lo que sería la normalidad, afortunadamente, y eso hace que ese efecto arrastre suba hacia arriba, pero independientemente nos queda todavía mucho por desarrollar. Sin duda. Saliéndonos del informe y digamos como presidente de FEDECO, de Desarrollo Empresarial y Comercio de Canarias, ¿qué le dice el sector minorista a Antonio Luis González? ¿Qué reclamaciones tiene o qué mejoras ve que necesita implementar y que a lo mejor les está costando? A ver, nos encontramos con una situación un poco dispar. Por ejemplo, dependiendo de dónde esté colocado uno u otro, ¿vale? El modelo comercial como tal, ya no solamente en Canarias, sino a nivel general, ha cambiado. Hemos pasado de un modelo netamente europeo a lo que es la irrupción de estos últimos 15, 20 años del modelo americano. Por lo tanto, antes teníamos unas fechas de rebajas muy claras, unas campañas muy marcadas, donde una vez que terminaban los Reyes, eran famosa la fotografía de las rebajas en los centros comerciales, que todo era día rebaja. En los últimos años, ¿hay fotos de esas rebajas? No, ¿verdad? Claro. Pero sí nos hemos encontrado que el modelo americano ha irrumpido y normalmente quien se dedica a comercio, independientemente de que en algún supermercado desde septiembre ya estén poniendo los villancicos, ¿vale? Pero independientemente de la broma, estaríamos hablando que a partir del 20-22 de noviembre, Santa Cecilia, patrona de la música, es cuando arrancaba como tal la campaña de Navidad
con todo lo que eso implica para el comercio, porque en determinados sectores no deja de ser la campaña principal donde se llega a facturar el 50 o el 60%, ¿vale? Claro. No es lo mismo, por ejemplo, hablemos de librerías, donde sus dos principales campañas es la vuelta al cole y lo que es el día del libro, el día de las librerías, ¿vale? Que son esos dos principales focos donde recaudan, pero el resto de comercios, dependiendo de si es perfumería, textil, calzado, bazar, la campaña principal, independientemente es la campaña de Navidad. Pues Claro. ese modelo americano ha irrumpido y es que 3, 4, 5 días antes o 4 o 5 días después de que empiece nuestra campaña de Navidad, ellos tienen su campaña, su Black Friday, ¿vale? ¿Qué pasa? Que copiamos y cuando copiamos encima copiamos mal. Claro. Es decir, ellos hacen Black Friday, descuentos, que es ese fin de semana, pero ese viernes, y para lo que es tecnología, el Cyber Monday, que es pues el lunes tecnológico, ¿vale? Sí. Aquí no. Aquí, si eres más o menos asiduo visitante de nuestras islas, pero a nivel estatal, a nivel europeo, nos encontramos que en el mes de agosto hay campañas de Black Friday de agosto. Sí. Sí. Hay Black Friday de octubre. Hay Blue Days de noviembre. Es decir, si copiamos, copiamos mal. Ellos todo lo apuestan a una carta y es que cuando se acaba su campaña por el Día de Acción de Gracias, se hacen los descuentos. Claro. Cuando nosotros terminamos nuestras rebajas, nuestra campaña de Navidad, hacemos nuestras rebajas. En el caso actual, el consumidor está esperando cuál es la fórmula de saltar de rebaja en rebaja para no darle valor al tejido comercial. Las grandes que sí tienen músculo para poder aguantar, incluso con determinadas estrategias que son la verdad que poco éticas, Sí. ¿vale? Pero el pequeño no tiene músculo para poder hacer eso. Luego, si no tiene músculo para poder hacer eso, la única fórmula que tiene es tener una muy buena campaña para a partir de ahí poder, en función de lo que queda en el stock, ver cómo va y qué es lo que se hace con importantes descuentos, ¿no? Bajo ese sistema y con esa dualidad de modelos, pues nos encontramos que la principal queja pues es que muchas veces el propio consumidor no es consciente del daño que le hace a su propio sector. Porque cuando cierra una librería, cuando cierra un bazar, cuando cierra cualquier establecimiento de tu barrio, de tu ciudad, ¿por qué? Porque por 5 céntimos más barato te lo traen de la otra parte del mundo. Te piden inmediatez, te piden rapidez, te piden seguridad, te piden todo eso. Pero todo eso que al comerciante físico que está y que en la pandemia demostró que estaba y estuvo y fue capaz de dar servicio, se lo exige. A lo que viene de fuera, si en el reparto te llega más tarde, pues no le damos. Sí, te da igual. Sí, no sí. le pedimos garantías, no le pedimos nada. Simplemente es más barato. Es el triángulo, ¿no? De si es bueno y bonito no puede ser barato. Si es barato y bueno no puede ser bonito. Y si es bueno, vale, pues ese triángulo a los de aquí se nos exige, pero todo lo que viene de fuera, pues entra, y además con un tema de fiscalidad que entra sin, desgraciadamente, pagar prácticamente una fiscalidad irrisoria, ¿vale? Esos son, bueno, te podría contar más, Sí, pero no, tampoco quiero alargarme, ¿no? No, y en el caso, por ejemplo, ahora también que ha hablado precisamente Antonio Luis, ¿no? De cierre de empresas, el comercio minorista sigue sufriendo la expansión de estos grandes conglomerados que de repente se meten en un barrio con un supermercado fuerte, ofrecen 3, 4 servicios más y hacen que todas las tiendas pequeñas de barrio de alrededor acaben cerrando, porque estamos viendo que es pues una práctica que se ha dado y que sigue dándose en muchos barrios, que hace que los comercios estén cerrados todos. Lo estás viendo, ¿vale? Es decir, en un tejido comercial que no tiene
la fluidez, que no tiene la imbricación de los propios consumidores, de saber la importancia que es, te vas a encontrar con que desgraciadamente eso pasa y se pierde seguridad. Es decir, una ciudad donde en el momento en el que cierra el comercio, no es que aumenten los niveles de inseguridad. Líbreme Dios de que se entienda eso, pero sí es una ciudad más insegura. Una calle donde el tejido comercial está muerto, no hay actividad, no hay vida, no hay Sí, movimiento, economía. Transeúnte de un lado para otro, gente siempre caminando, claro, es que realmente si vas a la tienda de la esquina, ya estás caminando por ese camino, ya por lo menos el que haya tránsito de personas hace que pues esa fluidez sea, digamos, tenga un carácter disuasorio para los que les gusta hacer las cosas mal. Se genere vida, ¿vale? Se genere vida, se genere economía, se genere movimiento y desgraciadamente pues por ahorrar determinada cantidad o por no darle valor, ¿vale?, a lo que se está comprando, pues se está delegando en terceros, cuartos y quintos, que la pandemia ya nos alertó de que eso no era un modelo correcto, ¿vale? Y que el formato correcto era vivir, digamos, con ese equilibrio donde tendrías que ofrecer una oferta multicanal. Y es lo que muchos comercios han entendido y han ofertado. Es decir, ya no se entiende que ningún establecimiento de hostelería no tenga reparto a domicilio. Claro. Antes, bueno, era opcional o eran los más avanzados o los más tecnológicos, si me permites aprovechar el informe. Ahora no, ahora prácticamente la oferta está en la web o en un código BIDI en el propio establecimiento, se puede consumir en el establecimiento o se puede llevar, pero ese reparto ya es parte del servicio bueno, ha sido un avance importante. En el caso del comercio, 3/4 de lo mismo. Ha sido un avance importante. Todavía queda, todavía falta, claro, pero vamos en ese camino. ¿Qué ocurre? Que hay ese tipo de plataformas que todos los días entra pues, un avión en Tenerife y un avión en Gran Canaria para repartir. Y el servicio de correos está saturado y los establecimientos de comercio están vacíos. Algo está fallando. Sí. Y creo que la parte comercial está haciendo los deberes y está haciendo su trabajo, pero no se tiene ese músculo para ser capaz de competir con esas grandes plataformas. Entonces, ¿qué alternativa le quedan a esos locales cerrados en barrios? Porque son locales que se deterioran, se están reconvirtiendo muchos en viviendas para uso residencial. No sé hasta qué punto ustedes ven factible que esto pueda, pues por lo menos tener el hecho de que se utilicen esos locales para algo, pero también genera que en un momento dado, si alguien busca un local para montar un negocio, no lo encuentre porque también está lleno de viviendas residenciales donde antes había un local de negocio. Ver, normalmente hay, de lo que se trata es un poco de que la parte pública tome un poco la delantera, ¿vale? Entonces, la política de bono y de consumir el rebaja y de darte, ya es una política que no te va a generar economía, no te va a generar riqueza, no te va a generar fidelización del comercio. Y otra política que se puede aplicar es ayudar a las empresas, esa parte tecnológica, es decir, no le des el bono al cliente para que el cliente se lo gaste en rebajas, ¿vale? Dámelo para yo hacerme tecnológico y conseguir un segundo canal, que muchas veces lo que falta es ese segundo canal, ¿vale? Y por otro lado, políticas institucionales que en un momento determinado puedan tener una bolsa de establecimientos en cada uno de los municipios y que en ese caso den unas garantías, que se garantice el pago del alquiler, que se garantice las condiciones, es decir, de esa manera estás creando de manera indirecta incluso empleo, dado porque en una actividad comercial que desarrolla siempre, es más, no sé la imagen que pueda tener, pero muchas veces la imagen del comercio, la imagen de la empresa no es el propietario. Muchas veces la imagen de la empresa son las personas que nos atienden, sus empleados. Y todos tenemos ejemplos de personal que nos atiende de toda la vida
que es personal, donde es un empleo que es un empleo de calidad y un empleo estable. Sí, ese Cuestión trato que en otros formatos comerciales no es así. Se es un número, se es un DNI y cuando se acaba una campaña, pues se acaba un contrato. En el comercio, afortunadamente, nunca ha sido así. Sí. Y lo que son las entradas de sustituciones, lo que es el día a día del comercio, normalmente ese que entra a reforzar se suele quedar. ¿Por qué? Porque ese refuerzo suele ser la regeneración natural, el relevo generacional, las jubilaciones o las bajas de larga duración. Luego, en ese aspecto, solo el comercio se regula. Está claro. Antes hablaba también Antonio Luis González precisamente, ¿no?, de diferentes medidas que se ponen en marcha. Lamenta que muchos de los que legislan no sepan cómo es realmente el comercio minorista, no hayan levantado nunca una persiana a las 5 de la mañana y pongan normas y cuotas leoninas a aquellos que trabajan en este sector y que realmente luego pues tienen que pasar las canutas para salir adelante. Si me permite ser políticamente Por incorrecto, supuesto. ¿vale? No es que no sepan, ¿vale? Es que no tienen ni idea. Y muchas veces en una lista hay que colocar a personas en determinadas áreas y cuando tenemos la suerte que la persona muestre interés, la persona es proactiva, la persona tiene, digamos, pues, Sí, digamos, ganas de conocer un ganas poquito el de sector. servicio público, ¿vale? Sí, Pero el problema es que cuando está allí para cobrar un sueldo, porque a lo mejor no tiene oficio ni beneficio y está colocado por el partido o por el pacto, pues nos encontramos con que hay auténticos desaguisados y que sectores que podría ir relativamente bien, municipios en los que pues podría ir relativamente bien, pues desgraciadamente no va o no funciona, o colectivos empresariales que hacen reclamaciones históricas a sus directamente responsables políticos de las áreas de comercio, de empresa, de mercado, de desarrollo económico, da lo mismo, ¿vale? Que, a ver, si lo que se entiende es que con dar los bonos y lo que se entiende es que con llevar de paseo, de viaje para ver cómo funciona determinado establecimiento en otra comunidad y nos llevamos de paseo al sector o por generar campañas que no tienen mayor recorrido o suspender rutas de la etapa a 48, 72 horas antes, después de haberlas lanzado, pues con ese tipo de ejemplos, claro, sé más por lo que callo que por lo que hablo, ¿vale? claro. Pero con ese tipo de ejemplos así nos va. Mientras tanto, llega la gran superficie, llega la gran cadena, pide sus condiciones, dice que va a dar determinada cantidad de puestos de trabajo, que se los van prácticamente a subvencionar y que durante el tiempo que dura esa subvención, ese compromiso, estarán contratados. A partir de ahí, redimensionan a la realidad de su establecimiento y adiós. Punto, porque simplemente es interés estratégico. Que en 2026 tengamos que explicar esto, que en 2026 tengamos que explicar el modelo americano y el modelo europeo, que en 2026 tengamos que decir que es compromiso de todos, no solamente del tejido empresarial y comercial, sino de la parte de los consumidores, pues algo o alguien no está haciendo las cosas bien. Y me da que usted y yo no somos. No, sin duda. Nosotros no somos responsables ni culpables, sino realmente es que yo creo que cuando son... No tiene que ser un político o un concejal o un consejero experto en la materia realmente en la que el área que va a determinar, pero por lo menos que haya una base, por lo menos que Poner haya interés. algo, claro, Poner interés. claro, y poner interés y que haya una base y prepararse bien, etcétera, etcétera. Luego ya hay otros que realmente dan saltos de sanidad a urbanismo, a turismo y a economía que dice, bueno, pues si vales para todo, realmente a lo mejor pues no sé, te podrías dedicar a cualquier otra cosa. Pero bueno, para Si ir valen acabando. para todo, no sirven para nada. No, exactamente. Para ir acabando, ¿qué previsión hace Antonio Luis González de 2026 para el comercio? Hombre, va a ser un año interesante,
¿vale? Hay retos que deben producirse. Es un año prácticamente no preelectoral, pero donde quien quiera salir en la foto, en las municipales y demás, pues tendrá que moverse, por un lado. Por el otro, la incertidumbre política global, pues la verdad que hace que muchas veces nos levantemos a golpe de susto, a golpe de timón, y cuando eso es así y no hay esa incertidumbre, nos vamos a encontrar con serias dificultades a nivel económico. Siempre somos positivos, ¿vale? Y sumamos, pero las expectativas es que ya empieza a haber algún nubarrón muy lejos y con, si me permites un poco el símil, con ese desplazamiento del vórtice polar que está pasando, que en Canarias venga un tren de borrasca, no sé yo, ¿vale? Y si encima, si me permites ya un poco la broma, no sabemos si para el 27 viene o no el meteorito, pues claro, ya es como, vale, sí, sí, la tormenta perfecta. Pero bueno, a ver, las expectativas como tal no son malas, pero como todo hay que trabajarlas y el sector tiene que ir de la mano. Es decir, los comercios, los consumidores, las empresas, el sector empresarial y la parte política, ¿no? También es muy importante que arrime el hombro en estos tiempos. Bueno, y ya para acabar también y muy rápidamente, un consejo de manera muy breve para aquel que quiera adentrarse en el mundo del comercio minorista. ¿Qué consejo le da como presidente de FEDECO? Hombre, que visite los establecimientos, que mire la oferta que se tiene, que se informe, que busque incluso en internet pues los perfiles, que hay miles de tutoriales, miles de productos, pero que en igualdad de condiciones, cuando lo que se paga se queda aquí, se revierte aquí. Cuando lo que se paga se va fuera, se desprotege y desgraciadamente pues caemos en esa dualidad y ese ahorro pues no deja de ser una mala inversión a largo plazo. Sí, porque muchos en ese análisis no miran lo que hay en el barrio y de repente una panadería ponen una panadería al lado. Y realmente, a ver, que está bien que haya competencia, pero muchas veces si en vez de una panadería, pues no sé, pues pones una pizzería, a lo mejor la cosa te va mejor. Siempre buscar comercios complementarios, ¿vale? Claro. Siempre buscar actividades que puedan ir de la mano, que ambas actividades puedan ayudarse y puedan cooperar. Lo normal, pues eso, es decir, siempre se ha puesto el ejemplo, es decir, donde hay 9 zapaterías, la 10ª, lo que hace falta es un zapatero. Claro. Donde hay 10 restaurantes, el 11 lo que va es a quitarle un trozo de... Pero si a ese restaurante pues ponemos la segunda parte y esa segunda parte pues a lo mejor es una heladería o es un bar de copas o es decir, otra actividad que sea del mismo sector o no, sí, complementaria y que pueda un poco, digamos, repartir esa oferta y hacerla complementaria. Eso es lo que, hacia dónde tenemos que mirar, no ver que si a él le va bien con una tienda, pues vamos a poner la misma, porque al final lo que estamos haciendo es repartiendo migajas. Efectivamente. Bueno, por aquí, como nos dicen en Twitch, nos dice Vainiquita, dice, como me pasa a mí, monté mi lavandería hace 13 años y ahora estamos 4 lavanderías en 100 metros cuadrados, con lo cual realmente es que no tiene sentido. Sí. Y Ciudadano Ken también nos decía, siempre comercio de cercanía, así que bueno, está claro que compartimos esa reflexión. Y ya nos quedamos sin tiempo y agradecemos a Antonio Luis González, presidente de FEDECO, Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, que nos haya dado algunas de las claves, ¿no?, de ese informe de madurez del comercio en Canarias y también esa previsión para 2026. Ojalá sea un buen año, creo que es lo que todos deseamos y bueno, vamos a ver si remando juntos lo conseguimos. Esperemos, muchísimas gracias y bueno, lo que necesiten por aquí estamos intentando que esa voz del comercio se oiga y que se tenga en cuenta y que seamos conscientes de que el comercio prácticamente lo es todo. Efectivamente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Saludos.